Hola, ¿qué tal? En esta segunda parte vamos a aprender a representar nuestra silla de ruedas y darle vida realmente a todo el proceso de modelado que hicimos en la primera parte. Lo que primero tenemos que entender aquí es qué planos vamos a sacar, qué es lo que vamos a obtener para informar y comunicar acerca del proyecto. Cortes, detalles, planos de vistas generales, despiece, etc. Cada uno de estos planos debe responder precisamente a un tipo de layout para poder realizar su plano de acuerdo al formato normalizado en que lo requeramos. Ahora, regresando al model, es muy importante también considerar cómo vamos a hacer la representación de explosiva. Para esto es muy importante que nosotros saquemos una copia del mismo y lo mantengamos de esta forma. Ahora, también es importante tomar en consideración que tiene que estar apuntando la dirección de la silla exactamente hacia el lado izquierdo sobre el eje Z, es decir, así como lo estamos viendo, para que nuestro plano pueda tener la vista frontal de acuerdo al criterio que nos manda AutoCAD ya por defecto. Posteriormente lo que tenemos que hacer es seleccionar cada elemento que nosotros consideremos parte de la silla. Por ejemplo, aquí, conforme lo voy moviendo, lo voy desplazando poco a poco. Puede ser libre, puede ser con medidas. Yo lo hago libre, de alguna manera un poco menos pesado, separando los elementos que componen a la silla para poder hacer la explosiva. Aquí los voy a separar, los selecciono, los separo ligeramente. Aquí ya tengo este elemento separado. Ahora voy a separar un poco de los tornillos. Aquí voy a separar un poco más los tornillos. Y aquí junto un poco más protector guardafango. Y lo mismo vamos a hacer exactamente por acá. Voy a seleccionar mi rueda. Igual, estas líneas guías que tuve las voy a eliminar, no las voy a necesitar ya. Lo que voy a hacer es separar, y de esta forma yo voy trabajando la separación de los elementos. Por ejemplo, aquí puedo ir bajando un poco junto con sus respectivos tornillos, con su base para descansar los pies. Este lo podemos seleccionar y mover de tal forma en que aquí yo tenga los elementos que voy a utilizar. Es muy importante borrar líneas porque estas van a salir en el plano. Entonces, línea que no necesite, línea que tengo que borrar. Por ejemplo, aquí en el caso de las ruedas con su base de castor, también las vamos a bajar. En esta parte aquí puedo bajar un poco más mis tapones también los puedo bajar, y estos elementos finalmente los vamos a ir bajando conforme se vayan dando las necesidades, y todo va a ir en relación a cómo nosotros lo decidamos. Aquí observamos ya un movimiento ya de la explosiva. Esto lo puedo ir destruyendo, nada más fue un ejemplo para que observáramos cómo se realiza, pero aquí finalmente ya tengo el movimiento que yo hice para la explosiva, y aquí lo bajo un poco. Es un elemento ya más complejo, donde ustedes van a poder elegir el nivel de despiece que ustedes requieran para los elementos. Por ejemplo, aquí se puede separar de esta forma, y a lo mejor pueden manejar como pieza soldada con tubo de 32 milímetros, o en su defecto también se puede separar este elemento y lo podemos hacer por separado dependiendo las características que ustedes requieran. Esto ya va a depender mucho de ustedes, de cómo quieran manejar esta estructura. Si la quieren manejar como una estructura soldada, como una estructura que se tiene que también manejar como parte de una explosiva, puede ser con una segunda explosiva también. Entonces no es obligatorio que todos tengan que estar en un solo plano debido a la saturación del mismo. Sin embargo, también es preciso que si la parte constructiva nos lo demanda,
pues adelante. Aquí habría que utilizar estos elementos y lo tendríamos que separar para tener cada elemento. Y aquí puedo separar también este travesaño. Y estos codos los podemos, junto con nuestros castores, los podemos mover para que se vayan en un mismo eje. Y aquí ya podemos tener un principio básico del plano de explosivo para nuestra representación. Aquí quito líneas que no me sirven. Y una vez que ya tengo este elemento, pues hay que revisarlo exhaustivamente por aquello de las líneas, y a partir de aquí ya podemos pasar a guardarlo, y este se va a quedar totalmente guardado en nuestro archivo. Y ahora viene lo más importante, regresarme al origen. Es importante que nosotros desde un origen tengamos siempre nuestros formatos ya dibujados. Hay que recordar que el formato de afuera es el tamaño de la hoja, mientras que la línea interna es el margen. Entonces, de acuerdo al formato y el margen, vamos a utilizar las plantillas para poderlas encajar a nuestro margen layout que vamos a tener a partir de estos elementos. Tomando en consideración ya el modelado de ambas partes, es decir, el modelado completo de la silla y el modelado ya explotado, es muy importante guardar todos estos elementos y poder recurrir a cada parte. Por ejemplo, aquí en este layout yo voy a determinar en qué formato voy a trabajar mi silla. Yo voy a utilizar aquí el impresor, el plot, y le vamos a dar un clic. Es muy importante tener instalado un programa de edición y lectura de archivos genéricos como Adobe PDF, Acrobat, PDF Nitro, PDF Office u otro afín, para que aquí desde Known, aquí en esta parte, podamos cargar nuestro impresor virtual, que es Adobe PDF. Adobe PDF yo lo voy a cargar como tal porque tengo instalado Acrobat. Si no lo tuviera instalado, no aparece nada y no lo puedo lograr hacer de esta forma. Y una vez que yo ya aplico el tamaño del papel en el que yo quiero mis planos, yo lo quiero en Paper Size A3, voy a ocupar aquí abajo nada y del lado derecho el Landscape en modo horizontal. Aplicamos el layout, le decimos que sí y vamos a aparentar que lo va a guardar, pero finalmente lo vamos a cancelar, y al momento de cancelarlo vemos que ya se aplica el formato A3. Esta hoja que ven tiene el tamaño de un formato A3. Ahora, si yo me regreso aquí a mi hoja de formatos, cada uno de estos márgenes está guardado como un block. En uno de mis anteriores videos, precisamente de cómo imprimir planos normalizados, podemos ver cómo guardarlo como un block. Sin embargo, aquí lo hago mención muy rápida. Se introduce el comando block, enter. Desde aquí se manda el pick point de origen, que es este, y finalmente se renombra margen o formato A3 con tal característica. Se selecciona con el object aquí y únicamente selecciono el puro margen ya con cuadro de datos y le damos enter, y una vez que ya está generado aquí le damos OK para guardarlo. Yo no le voy a poner OK porque ya lo tengo guardado, le pongo escape. Entonces aquí yo ya lo tengo guardado como un grupo, pero realmente es un bloque. Guardo el archivo y este archivo ya queda ahí, ya queda guardado. Finalmente aquí, regresando a mi archivo de la silla, ya tengo mi formato en A3. Por ejemplo, si yo me voy a los demás layouts, no voy a tener ningún formato A3 repetido. Entonces, en eso es muy importante que nosotros vamos a hacerlo reiterativamente en el layout 2, layout 3. De esta manera yo lo recomiendo porque es un poco más seguro conforme a lo que hacemos y podemos determinar el formato que queramos a cada plano. Ahora, retomando el formato que yo quiero, desde mi archivo me voy al Insert y aquí en el Insert le doy clic y voy a darle buscar a mi archivo de formatos. Yo lo tengo guardado en alguna carpeta, le pongo clic, formatos, open, y aquí yo ya lo puedo obtener. Le doy OK, y a lo mejor aquí yo ya lo tengo en A3, pero me quiero cerciorar que sea. Entonces le pongo escape, y aquí en el Insert yo puedo obtener
los bloques que tengo activos. Entonces me voy a mi formato A3, le doy clic y aquí está su punto de origen, el cual al acercarme lo voy a colocar en la esquina para darle la precisión más exacta. Si yo ya tengo mi plano, yo me voy aquí a Layout 2, vuelvo a aplicar el mismo concepto, Adobe PDF, A3, aplicar Layout, ok, cancelar, ahí lo tengo. Por ejemplo, si yo hago esto mismo, lo selecciono, Control C a mi punto, le pongo Control V, voy a tener el mismo efecto que si yo me lo trajera de Insert, y lo puedo aplicar igual de la misma manera en que lo hice aquí, y lo puedo volver a copiar. Y lo que yo voy a hacer para cerciorarme de que todas las líneas están correctas, hay que recordar que desde aquí arriba voy a aplicar mi menú bar. Aquí dice Hide, no, lo quiero exhibir, entonces ya está exhibido, aquí está el Hide menú bar. Por ejemplo, si yo lo quito, vean que lo que sucede, si yo lo pongo Show menú bar, aquí se exhibe, entonces le voy a poner en Format, Line Weight, y aquí en Line Weight voy a poner el display de las líneas, y aquí se observa exactamente cuáles son los espesores de estas líneas. Ya tengo los elementos, y en este caso me regreso al Home, vamos a escape, me regreso al Home, y me voy al visor, que es el View, y a partir de este View voy a irme a esta esquina, darle clic, y voy a abrir el cuadro donde voy a definir el sistema del dibujo. Voy a aplicar el tercer ángulo, que es el sistema americano. Le damos clic, ok, seleccionamos, y ahora sí, desde el View me voy a la herramienta base, y voy a traer mi modelo from Model Space, es decir, desde el espacio modelo de AutoCAD. Puede ser también desde Inventor, en este caso va a ser desde AutoCAD, y lo que va a hacer es traerme la silla exactamente. Al darle clic, y yo le doy Enter, se trae exactamente los dos. Le doy escape, puedo volverlo a hacer. Aquí me traigo los dos, Enter, Enter. Y bueno, aquí el problema es que me trae a los dos. Yo no quiero los dos. Entonces aquí lo que hago es eliminar, Layout, hago el base From Model Space, y lo que voy a hacer es Model Selection. Le doy clic y voy a deseleccionar lo que yo quiero. Le voy a poner Remover, Remove. Y yo lo que no quiero ahorita es el explosivo. Lo selecciono, Enter, y únicamente me va a traer la silla. Entonces le doy clic, Enter, y aquí voy a generar la vista lateral, la vista superior, y en diagonal la vista isométrica que yo requiero. Clic, Enter. Y realmente lo que observamos es que el formato es muy grande para la silla. No pasa nada con este tema. Vamos a modificarlo un poco. Voy a alejarlos ligeramente, porque ahorita los vamos a escalar. Por ejemplo, si yo quiero una escala real a partir de este punto, le puedo dar clic y aquí lo puedo poner 1.30, le puedo poner 1.20 y lo puedo agrandar. 1.10 y aquí yo lo puedo agrandar. Esta escala no va a modificar ningún tamaño en mi plano, entonces aquí me regreso al Home, lo selecciono y lo voy a mover. Una vez que ya lo tengo movido, por ejemplo, aquí yo ya puedo determinar cómo voy a hacer el plano. En esta parte, ya que lo tengo consolidado, pues ahora sí viene algo muy importante. ¿Cómo voy a hacer la visualización de este plano? Me voy al plano Matter, que es el plano de donde se rigen todos los elementos, y le ponemos Edit View y le voy a poner Visible Lines. Entonces aquí con líneas visibles se pueden obtener ya los elementos como yo los quiero. No quiero que se transparenten, no quiero que se observe nada de transparencia por atrás, porque esto va a revolver totalmente mi visualización. Entonces quiero que se vea de esta forma. Y desde este punto de vista, yo voy a generar un layer, Properties, y voy a generar un layer que se llame Cotas. Le voy a poner acá una nueva layer. Vamos a ponerle Cotas. Y aquí en el color vamos a ponerle un color gris. Ok. Y aquí en el Line Weight vamos a ponerle .15, unas cotas más delgaditas.
cierro y en layers voy a activar las cotas aquí, y esto quiere decir que todo lo que yo dibuje va a ser en la capa cotas. Me voy a la Annotate y desde aquí yo ya puedo establecer las cotas. Ahora yo le voy a dar clic aquí para modificar las cotas y voy a utilizar la alineación en modo horizontal para que pueda ver siempre las cotas en forma horizontal. Cerramos, aplicamos la cota y en este punto, por ejemplo, yo puedo tener esta medida. ¿Qué pasa con la cota? Está muy grande. Vamos a utilizar nuestro dim scale, enter, y le vamos a poner 2. Vamos a hacerla a una escala 3 veces menor. Y aquí tenemos más o menos esta medida, sigue estando grande. Vamos a ponerle dim scale y vamos a dejarla en escala real, que era 1. La dejamos en escala 1 y aquí ya obtengo la medida que yo quiero de esta llanta. La puedo dejar, yo puedo utilizar esta medida general y así sucesivamente yo puedo trabajar las cotas que yo requiera. Aquí yo puedo aplicar estos elementos y si yo quiero una cota radial, el radio, mientras que puedo utilizar desde un rectángulo este elemento el tamaño que yo desee, lo selecciono y lo mando a una capa de líneas gruesas. Ahí está. Y en el Annotate yo puedo aplicar Multiline Text y desde Text puedo aplicar la vista auxiliar. Le puedo poner un poco más de tamaño, 3.5. Y si a mí no me agrada el color o la layer en que lo hice, lo puedo dejar ahí o lo puedo cambiar dándole clic, y aquí puedo utilizar una línea gruesa está ya en otro color mi elemento. Entonces de esta forma yo tengo este plano. Ahora me voy a layout y me voy a layout 3. En el layout 3 ya tengo este layout. Voy a aplicar nuevamente control C a mi bloque, le voy a poner control V y lo voy a aplicar exactamente desde la esquina del espacio del papel. Ahí está. Entonces en este punto ya lo tengo, aquí también ya lo tengo, y yo tengo guardado desde mis bloques, voy a ponerle insert, tengo guardado mis símbolos, también los guardo, mi símbolo del sistema, y en este caso lo aplico desde el punto donde lo tengo guardado. Aquí aplico mi sistema, y pues si yo quiero ya llenar el cuadro de datos también lo puedo tener desde un bloque o lo puedo hacer directamente desde aquí, únicamente dándole la anotación y aplicando las características de lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo abrir mi cuadro de texto y puedo poner universidad y el dato que requerimos. Entonces aquí yo lo puedo centrar. No me gusta esta layer, la vuelvo a cambiar. Me voy a la layer 0. Aquí vuelvo a cambiar la layer 0 para que ya todo esté escrito en layer 0. Y así sucesivamente lo puedo ir cambiando. Aquí en el layout 2 voy a aplicar nuevamente mi base from model space y voy a aplicar lo mismo. Voy a remover lo que no quiero. Esto lo removemos y aquí me traigo mi silla. Aquí yo voy a establecer igual escape. Desde el view me traigo mi silla, nuevamente model. Voy a seleccionar y remover lo que no quiero. Clic, enter. Y aquí selecciono la silla, enter, enter. Y aquí voy a establecer la escala que yo busco. 1 a 8. Por ejemplo, yo lo dejo aquí en modo alambre, que se vea con líneas visibles. Voy a utilizar la sección
a la mitad, desde este punto a este punto, clic, enter, va a ser un full, y aquí genero el corte como yo lo quiero establecer. Aquí lo realizo, y de esta forma se ve el corte tal cual. Ahora, si yo quiero hacer un corte proyectado, lo selecciono desde aquí y puedo proyectar mi corte, y a partir de aquí yo puedo utilizar el corte a como mejor me convenga. Enter. Yo no quiero ver el corte desde este punto de vista, entonces aquí puedo ocupar exactamente mi vista. Si yo la quiero escalar un poco, pero no coincide con las escalas, lo puedo escalar también de forma manual. Por ejemplo, aquí escala 1.4, es muy grande, pero yo lo puedo escalar real. Yo le puedo poner, por ejemplo, aquí escale, enter, y le puedo poner 1.5 y lo puedo hacer un poquito más grande. Y yo puedo mencionar que esta prueba está escalada 0.5 o la mitad más grande que este. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo aplicar y aquí puedo omitir ya todos los elementos que yo busco. Aquí se puede aplicar también el mismo concepto si yo no lo quiero repetir. Aquí lo puedo aplicar, control C, control V, vista auxiliar, ya lo hice un poco más grande y aquí tengo esta parte. Igual puedo llenar mi cuadro de datos como mejor me convenga. Y no hay que olvidar que de cualquiera de estas dos vistas también se pueden sacar detalles. Por ejemplo, si yo saco de aquí, de esta vista, un detalle, me puedo ir aquí al Detail y puedo obtener el globo circular, o también puedo capturar un detalle a través de un rectángulo. Entonces, si yo lo genero, por ejemplo, en este radio, y yo quiero que aquí se vea este detalle, yo lo puedo mandar en esta parte y lo puedo escalar o lo puedo dejar al tamaño en que me lo manda. Esto lo puedo determinar aquí aplicando el tipo de escala que yo quiero, y si lo quiero mandar 1 a 2, 1 a 1, de acuerdo a las características que lo demande. Digamos que yo borro esta vista, y una vez que yo la borro, a través del corte, pues yo genero nuevamente un detalle, y esta vez lo voy a hacer sobre el castor. El detalle lo voy a hacer en un rectángulo, y a partir de este elemento concéntrico me puede sacar el detalle aquí. Y aquí, por ejemplo, puedo obtener también con un enter el detalle de este elemento que quiero, y le puedo aplicar la escala que yo busco. Y también de esta forma puedo sacar un plano de detalle, además de los que voy a citar en el curso. Selecciono mi bloque, control C, y en el layout 3, bueno, ya lo tengo, voy a aplicar ahora mi plano de explosiva, pero necesito mi lista de partes, y no la voy a estar haciendo cada vez que la tenga. Entonces yo lo que hago es que desde mi plano de formatos hago mi lista de partes con estas respectivas medidas. Hay que conservarlas. Y lo que hago es utilizar mi bloque, enter, y le voy a poner listado de partes. Le puedo poner plantilla de listado de partes. Vamos a darle el pick point desde este origen y le vamos a dar el select object, clic, ok, y ya lo guardamos. Voy a guardar el archivo. Bueno, aquí desde el insert lo que vamos a hacer es more options y vamos a volverlo a cargar. Nos vamos a ir a los formatos, clic, open, ok, lo redefinimos. No queremos el margen por ahora. Vamos a ver qué es lo que nos cargó. Desde aquí ya tenemos la plantilla de listado de partes. Clic, y aquí tengo el sheet o la plantilla, y desde aquí la puedo aplicar y ya tengo mi listado de partes. Ahora, hay que recordar que en esta parte es muy importante tener ya esta línea sagrada, que es la de nuestros elementos, y esta hasta acá va a tener que responder a los atributos de una línea gruesa, la cual vamos a respetar. Y desde el model vamos a utilizar ya este dibujo. Entonces nos vamos a layout, base, clic, y lo que vamos a hacer es model space selection, y ahora seleccionamos este con el remove.
enter y doy un clic aquí, enter, y en diagonal voy a hacer este clic para establecer mis globos. Yo aquí primeramente voy a escalar para saber de qué tamaño voy a hacer mis globos de numeración. Le voy a poner 1 a 5 aproximadamente, está muy grande, 1 a 8, probablemente aquí sea el tamaño correcto, y a partir de aquí ya le puedo dar una edición de vista donde ocupe líneas visibles, y a partir de este criterio ya puedo establecer si lo puedo aplicar o no. Si por ejemplo lo sigo viendo grande, yo puedo ocupar mi scale, y aquí no aplica mucho el indicar que escala, pero por ejemplo yo lo quiero hacer un poquito más escalado y quiero hacer a 0.8, poco menos de 1, ya lo disminuí. Esta escala es libre, yo ya la hice, y aquí me permite hacer un escalado que me permite trabajar los globos de una manera más interesante. Le voy a poner control Z, lo hice más grande como estaba al principio, y en esta última parte donde ya tenemos nuestros elementos de la explosiva, viene a ser las flechas. Podríamos utilizar los multileader, muchas veces son un poco incómodos, sin embargo los podemos poner desde la Annotate, y aquí tenemos los multileader, que son flechas con globo, y aquí se pueden establecer, y a través de este tipo de flechas podemos generar flechas automatizadas que en algunos casos nos generan este tipo de asociación, que en mi punto de vista generan un problema una vez que no están bien colocadas. Y si la flecha mantiene este símbolo de reasociación o de asociación, simple y sencillamente no sale. Entonces, un elemento que yo les recomiendo más eficiente en los planos es utilizar el polyline, que es la polilínea. Y por ejemplo, yo puedo utilizar una línea por aquí más o menos, otra línea por acá, doy un punto y aquí utilizo la W de width, o selecciono aquí directamente, le pongo la W de width, que es el ancho, y le voy a poner enter, e inmediatamente yo genero, en este caso, un ancho de 2, le voy a poner 2, enter, y después le voy a poner 0, enter, y aquí inmediatamente me sale una cabeza de flecha que con el orto lo puedo manejar totalmente, pues como su nombre lo dice, ortogonal o derecha. Y aquí yo puedo determinar qué largo le puedo hacer a la punta o a la cabeza de la flecha. En este caso yo voy a utilizar una cabeza de flecha de 6 milímetros de longitud, enter, enter, y de esta manera yo ya tengo una flecha totalmente dibujada sin necesidad de tener que asociarla, y de esta manera pues yo ya la puedo controlar de la forma en que mejor me convenga y no me va a generar problemas de visibilidad. Y aquí yo ya puedo utilizar este elemento. Yo le puedo sacar una copia a esta flecha y la puedo copiar y replicar las veces que yo quiera, pero no hay que olvidar siempre es utilizar un polyline, una polilínea. Voy a quitar el orto. Aquí utilizo el extensor para hacer la línea recta, y en esta mera parte utilizo la tecla W de width, o aquí width directamente, clic. Le voy a poner 2 de ancho. Por ejemplo, si yo no quisiera 2, W, enter, vamos a ponerle 5, enter, y vamos a ponerle después 0, enter, y aquí jalo la flecha ya con el orto, y vean cómo la cabeza de flecha fue más grande. Entonces yo determino qué tamaño quiero darle a la flecha. Si yo realizo el polyline nuevamente, aquí yo determino la cabeza de flecha, W, enter, le voy a poner 2, enter, después 0, enter, y aquí con el orto nuevamente vuelvo a establecer la flecha, y ahora yo la quiero en 6 milímetros de longitud, la cabeza de flecha, enter, y ya. De esta manera tengo la flecha. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo copiarla las veces que sea necesaria o las veces que las voy a utilizar realmente. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la primera parte, voy a copiar la tercera parte por acá, aquí tengo la cuarta parte, a lo mejor por aquí utilizo una quinta y una sexta. Aquí la voy a reflejar esta, voy a utilizar el mirror, selecciono, enter,
clic, enter, y ahí ya la tengo del otro lado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi flecha correctamente, la voy a bajar un poco para que el globo no tenga ningún problema. Y desde este punto de vista, por ejemplo, si yo la quiero manipular, vamos a seleccionarla y a partir de aquí le doy clic y aquí la puedo manipular al tamaño que yo desee. Por ejemplo, aquí yo la dejo. Y por ejemplo, es muy importante aquí utilizar la línea guía donde voy a tener todos mis globos para que a partir de aquí yo pueda trabajar la línea. Entonces, por ejemplo, esta la voy a mover exactamente por acá. La podemos bajar por aquí y de esta manera yo ya establezco esta parte. Por ejemplo, aquí igual muevo la figura y de esta forma yo voy estableciendo las características y así sucesivamente. Igual de este lado yo voy a establecer aquí un diámetro de 12 aproximadamente, y aquí ya puedo establecer el globo del tamaño que lo quiero. Lo muevo, yo lo utilizo así y ya nada más lo recorto para que no se vean chuecos. Por ejemplo, los puedo utilizar desde este punto de vista. Aquí los eliminamos, los voy seleccionando. Establezco los globos y les vamos aplicando el nombre, que también en este caso hacemos una anotación. Puedo establecer como pieza A1 y exactamente con estas características, y a partir de aquí ya lo puedo copiar y lo puedo ir cambiando de acuerdo a las características que yo voy a ocupar aquí en mi cuadro de datos. Aquí muevo mi último globo de este lado, lo coloco aquí, igual yo los aplico con trim, los corto y de esta manera yo ya voy adquiriendo mis piezas de acuerdo a las necesidades que requiero. Hay que recordar que esto siempre va a estar alineado, y para imprimir todo en un solo documento, estos tres planos en un solo documento, vamos a aplicar el comando publish, enter, y lo que vamos a hacer en este caso es, como estamos en el archivo Wheel Cursor, voy a quitar absolutamente todos estos 4 archivos que no pertenecen a mis planos. Les doy clic y los vamos a remover y únicamente nos quedamos con los archivos layout, que son nuestros planos, que son estos 3, layout 1, layout 2, layout 3 del archivo Wheel Cursor. Entonces aquí lo publicamos, vamos a poner la publicación en opciones y vamos a determinar dónde lo vamos a guardar. Le damos un clic y aquí me dice que me va a guardármelo en usuarios descargas. Entonces le decimos que sí, ok, y lo publicamos y le ponemos el nombre que tenga o le sobrenombramos uno y le damos publish y nos dice que nuestra publicación se está imprimiendo. Cerramos y esperamos aquí a que nuestra publicación se realice. Publish Job in Progress. Observamos que aquí la publicación ya está realmente 3 de 3. Aquí ya tengo los planos formados como los quería. Su plano de vistas generales, su plano de un corte y un detalle, o un corte nada más, no estoy haciendo un detalle. Y aquí están los globos con las respectivas líneas, flechas. Nuestro plano en A3 queda en un solo archivo. Aquí vemos finalmente cómo queda el tema del sistema, cómo lo podemos aplicar, y nosotros sabremos si realmente estamos ocupando los espesores de línea correctos o le podemos dar otros valores. Para sacar el tema del render, lo que tengo que hacer ahora es guardar este archivo y voy a eliminar este elemento provisionalmente. No lo voy a guardar, nada más lo voy a eliminar provisionalmente. Y le voy a poner exportar. Mi silla la voy a exportar aquí en Export, en otros formatos, y lo vamos a guardar en la carpeta donde tengo mi silla. Le voy a poner Wheel
render y lo voy a guardar como IGS. Salvar, lo selecciono, enter, y aquí es muy importante comentar por qué lo hice en diferentes capas. Las capas se hicieron en diferentes colores, en diferentes capas cada parte, porque es muy necesario entender que cuando lo pasemos a IGS o a otro elemento para poderlo renderizar en otros programas como Keyshot, como 3ds Max o los que deseen utilizar, van a pasar separados y nos van a permitir aplicar materiales a diferentes partes. Ya se pasó el archivo, vamos a Keyshot. Aquí ya abrimos nuestro Keyshot y vamos a importar nuestro archivo Will Render, clic en Z para que pase totalmente como lo modelamos. Y aquí hay que observar que ya cada elemento tiene su propio color, su propia capa, y podemos empezar a trabajarlo. Estamos en un environment, en un entorno de estudio. Aquí estamos en un básico. Vamos a los materiales y exactamente aquí con el metal vamos a utilizar, por ejemplo, un steel. Y a partir de este steel voy a establecer todas las capas de metal aquí. Posteriormente me voy al plástico. Ocultamos el metal, nos vamos al plástico, me voy al material graph y aquí utilizo este material por separado. Bueno, aquí aplico el material del modifier, busco el material del modifier aquí en los materiales y lo que vamos a hacer es aplicar una etiqueta e inmediatamente lo que hacemos es añadir una etiqueta. Me voy a ir a mi marca que es Octane Sub 4. Pueden poner la marca que quieran, que es un PNG, y aquí ya la aplico. Aquí lo que voy a hacer más abajito es ocupar ese mismo material, pero lo voy a posicionar exactamente aquí para ver cuál va a ser el objetivo de esta posición. Lo voy a subir un poco más. Y como tengo la curva, es muy probable que me genera un poco de problema proyectarlo. Entonces lo que vamos a hacer es escalarlo un poco. Y aquí lo vamos a girar ligeramente en el ángulo. Algo por acá. Y en la profundidad lo vamos a sacar, lo vamos a meter. Ahí ya lo saqué un poco y ahora sí lo podemos escalar ligeramente un poco más, y de esta manera yo ya tengo la marca. Ahora con este mismo material modifier ya no tengo la etiqueta, puedo repetirlo en otras partes. Sin embargo, puedo utilizar otros materiales plásticos que aquí yo puedo ocupar, materiales claros o compuestos. Material graph lo puedo volver a aplicar aquí sobre este elemento, puedo utilizar el de la llanta, y así sucesivamente voy aplicando los materiales que yo desee. Por ejemplo, aquí con el metal podemos aplicar nuevamente el steel, y aquí los podemos ir aplicando a los rayos y los vamos a ir arrastrando conforme vamos trabajándolos. De esta manera ya quedó nuestra silla trabajada. Bueno, y aquí voy a sacar un render a partir de este icono, de un render que va a tener título 438, se va a guardar en nuestra carpeta de escritorio del rendering a 800 por 640, le damos un render, le decimos que sí. Aquí ya observamos el render cómo queda, ya queda guardado por defecto. Podemos poner la palomita, cerramos, y por ejemplo si yo quiero utilizar un entorno en HDRI, puedo utilizar un entorno outdoor, interior, o algún elemento que yo ya he guardado, y yo aquí puedo establecer por ejemplo el tipo de entorno arrastrándolo, y puedo establecer dónde quiero esta silla de ruedas. Por ejemplo, quiero hacer un espacio
algo como esto, y aquí puedo tener la silla de ruedas. Por ejemplo, aquí tengo esta visualización. Puedo sacar también un render igual. Aquí ya apreciamos esta parte del render. Y podemos observar cómo ya se obtiene esta imagen. Y a partir de los renders que estoy ya sacando y que he sacado con otras pruebas, aquí podemos observar varias características de cómo se pueden obtener diferentes vistas, e incluso se puede guardar también como PNG. Si por ejemplo yo elimino este render, me voy al estudio, al entorno de estudio normal, yo le saco un render ahora como PNG. Le voy a poner aquí PNG, incluir transparencia, le ponemos render. Y una vez que tengo guardado el PNG, si yo abro, por decir, un PowerPoint, yo ya puedo ocupar, por ejemplo, tengo un fondo negro, y le pongo insertar a mi imagen. Desde este dispositivo busco la carpeta de rendering en el acceso directo del escritorio de Keyshot. Aquí aparece renderings, Keyshot, documentos, este equipo. Entonces le damos renderings, podemos ocupar el formato en PNG. Aquí se observa, por ejemplo, control C, lo pongo de este lado. Aquí lo tengo en PNG y puedo utilizar la diferencia entre este y entre uno que no es PNG, este que es JPG, y vemos la diferencia. Ahora, en el caso de querer realizar una rotación 360 animada, tendría que ser a través del Keyshot VR, que aquí se puede configurar precisamente dándole clic al VR. Se abre este cuadro y aquí me da las opciones que yo puedo aplicar en torno a la cámara, en torno al objeto, y qué tipo de movimiento quiero aplicar a mi objeto. En el caso de hacer mesa giratoria es sobre el horizonte a 360 grados, girando sobre el eje Z. En el caso esférico así se ve. En el caso hemisférico de esta manera se ve. En el caso de caída, un poco más revuelto. Y aquí en el custom, aquí yo hice el efecto con mesa giratoria y también con esférico. Y de esta manera se puede pasar a siguiente. Aquí nos da la opción de personalizarlo, de mirar a un punto en específico, de cámara panorámica, de objeto, que en este caso yo lo hice en objeto, y en entorno también se puede hacer, y hay que hacer pruebas para ver también cuál es la diferencia entre uno. Una vez que se elige el que uno quiere, generalmente va sobre objeto, se va a siguiente. Podemos mover exactamente por donde queremos ver el render, si lo podemos mover o no. Aquí exactamente podemos estar utilizando la cámara. Nos podemos alejar, nos podemos acercar, nos podemos darle varios efectos a la cámara, y desde aquí podemos hacerlo. A mí me gusta hacerlo manual, no me gusta moverlo tan meticulosamente de esta forma, y posteriormente se le da siguiente, y aquí nos da el número de frames que queremos para el movimiento. Obviamente después de esto se viene el siguiente y ya nos da la oportunidad de empezar a renderizar. El resultado realmente es esto. El resultado es obtener un movimiento ya programado por el mouse, y desde el cursor y el mouse podemos apuntar y mover en 360 el render. Esto es sobre mesa giratoria, es decir, 360 sobre el eje del horizonte. Lo hacemos sobre el eje Z, y aquí en este caso, por ejemplo, ya podemos hablar de algo esférico, donde podemos establecer un movimiento mucho más completo. Naturalmente, hacer el render o la realidad virtual, en este caso, por 360 es más corto, dura menos tiempo que hacerlo a 360 en modo esférico. Entonces, pues bueno, esta es una muestra también de las bondades que podemos obtener a través de la representación, la impresión y todo este curso. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su amable atención, muchas gracias. Saludos.